Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. David, el rey David, era un hombre, o más bien cuando era un joven, era una persona que se mantenía activa. Siempre quería estar haciendo algo o estaba realizando cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que él cuidaba las ovejas de su padre, trabajaba siempre con su padre y en un momento él expresó de que él tenía que cuidar las ovejas de leones y de osos, de los cuales él mataba para cuidarlos, para que no les hiciera daño a las ovejas. Y esto aconteció cuando un día su padre lo envió a llevar el almuerzo, la comida, para sus hermanos que estaban en la guerra contra los filisteos. Y en ese momento que él se mantuvo haciendo lo que le ordenaban, estaba llevando ese alimento para sus hermanos y vio y aprovechó una oportunidad donde había un gigante del cual amenazaba al ejército. Y él, no teniendo nada que ver, él entró, se metió en eso, empezó a decir que él lo mataba y terminó haciéndolo. Y de ahí se reconoció quién era David en el mundo. Fue reconocido por matar un gigante, por estar haciendo y manteniéndose activo y haciendo cosas que debía hacer. Ahora, David es ungido como rey, le llega el tiempo de ser rey y se expandió la fama de David por todo el mundo porque Dios estaba con él y constantemente se mantenía haciendo lo que Dios le enviaba a hacer. Iba a las batallas, peleaba, y de ahí viene Saúl, el que era rey anterior, y es donde le da envidia a David, porque David mataba más enemigos que él, y David era más alabado que él, David era más amado por el pueblo que él, y esto terminó siendo la guerra entre el rey Saúl y David, porque quería matarlo, porque era ungido del Señor. Pero Dios hace famoso, la fama de David se extiende gracias a que se mantenía siempre haciendo lo que debía hacer, se mantenía haciendo cosas, se mantenía ocupado, se mantenía haciendo lo que Dios le ordenaba. Pero ahora viene un contraste. En 2 de Samuel, en el capítulo 11, hay un momento en el versículo 1 que dice que aconteció que el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a las amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y esto lo llevó a que preguntó por esta mujer quién era, y le dijeron que era Betsabé, la hija de Elián, y era mujer de Urías, de uno de sus guerreros, uno de su ejército. Y él mandó a llamarla y él se acostó con ella y empezó a cometer todos los errores y pecados que conocemos de él. Embarazó a esta mujer. Dios tuvo que llegar el juicio, el castigo sobre David. Dios le hace que pierda a ese hijo por consecuencias, por estar haciendo cosas que no debía. Y ahí es donde llegamos al punto en lo que Dios quiere hablarnos hoy, a ti, sí, a ti que estás escuchando, y al mismo tiempo a este servidor que está narrándote. Mira, hay algo importante cuando hacemos y cuando no hacemos lo que debemos, cuando nos mantenemos ocupados en lo que debemos de hacer, cuando te mantienes trabajando en tu empresa haciendo lo que te mandaron a hacer para producir. Siempre tus jefes van a estar contentos con tu producción. Cuando tú como padre o como madre haces tu trabajo con tus hijos. Cuando ustedes, los hijos, hacen algo bien con sus padres. Cuando todas las personas, nosotros como hijos de Dios, nos mantenemos congregándonos, orando, ayunando, haciendo lo que Dios te dice, escudriñando las escrituras, empezamos a ver cómo mantenemos
una progresión, cómo avanzamos, cómo prosperamos. Pero cuando llega el ocio, cuando llega la desocupación, cuando tienes el tiempo para hacer las cosas y dejas de hacerla, por ejemplo, si tú en tu empresa, en tu trabajo, no haces lo que te encomendaron, pues te botan y contratan uno que sí lo haga. Cuando tú como esposo, como esposa, no haces tu trabajo con tu marido o con tu mujer, pues terminas teniendo problemas y puedes llegar a la separación, puedes llegar a tener una relación fracasada. Así igual como padres cuando no cumplimos con nuestros hijos, así como igual que los hijos cuando no cumplen con sus padres. Así, cuando dejas de hacer lo que debes de hacer en cualquier ámbito, en cualquier lugar, terminamos fracasando. Pero nosotros como hijos de Dios, el día que te dejas de congregar, el día que dejas de orar, el día que dejas de ayunar, el día que dejas de esa unión o esa intimidad con el Señor, la dejas aparte. Cuando dejas de hacer lo que debemos de hacer como hijos de Dios, empezamos a entrar en el ocio, empezamos a entrar en la desocupación, empezamos a ver lo que no debemos de ver. En el momento que la palabra dice que llegó el año, llegó el momento en que los reyes salían a la guerra, viene David y se queda en el palacio. Envió a su ejército, envió a Israel, pero él no fue. Y ahí entró el ocio, entró la desocupación a su vida, empezó a caminar. Y fue cuando vio una mujer y entró la tentación a él. ¿Sabes por qué? Porque no estaba haciendo lo que Dios le envió a hacer. Empezó a entrar la tentación a su vida, cayó y vinieron los resultados. Y ahora dime tú, a veces pensamos de que lo que estamos viviendo lo estamos viviendo por culpa de otros. A veces hasta a Dios le echamos las culpas, pero no te has dado cuenta que tu desocupación, tu ocio, por no estar haciendo lo que debes de hacer, has caído bajo, has llegado a hacer las cosas mal porque no has querido hacer lo que Dios te encomendó hacer. Tú como padre, obra como padre, como madre, compórtate como una madre, como esposos y esposas, haz lo que el Señor te dice que debes de hacer. Como empleado, trabaja y todo lo que hagas, hazlo con amor, no como para los hombres, sino como para Dios. Todo lo que tenemos que hacer es obrar conforme a lo que Dios nos dice. Cuando llega el tiempo de la cosecha, cosecha. Cuando llega el tiempo de la siega, segamos. Como dice la palabra, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Hoy es momento de saber qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal, qué tiempo estás desaprovechando, y por eso estás pasando el momento que estás pasando. Levántate, obra, mantente siempre ocupado haciendo lo que Dios te encamina, lo que Dios te ordena, y verás la gloria del Señor en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos, y ya sabes, cuando no hacemos y cuando hacemos lo que Dios nos ordena. Bye bye.